para irme a trabajar a la policía, formábamos como a las 5 de la mañana. Después de formar me dejaron en un lugar en la Circunvalar en Bogotá y estando allí un carro a más de 100 kilómetros por hora me atropella. Me atropella dejándome en estado crítico. Fuimos varios los accidentados en el mismo lugar. No llegaban ambulancias, no, digamos que no tenía conciencia y pues me trasladaron hasta el hospital militar de la policía, temas de ejército Ujú. y pues allí empezaron todos los dolores de cabeza de mi familia. Hola a todos, mi nombre es David Coy y hoy estamos en este segundo episodio del podcast La Voz en la Cueva, donde vamos a estar hablando acerca de un testimonio que impactó mi vida y espero que hoy también impacte la de ustedes. Entonces hoy tenemos a Julián Coy. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola David, muchas gracias por la invitación. Antes de entrar un poco pues a esta gran historia, a este gran testimonio, queremos primero pues que la gente sepa quién eres tú, cuántos años tienes, cómo te llamas, compartir un poquito acerca de ti. Bueno, mi nombre es Julián Coy, actualmente tengo 37 años, soy profesional en entrenamiento deportivo y pues me dedico a promover el deporte en Colombia. Ok, y entrando un poquito ya pues acerca de este testimonio, cuéntanos cómo era tu vida antes de pasar este suceso, este accidente que tuviste. Bueno, pues realmente antes de mi accidente me encontraba en el colegio. Me gradué del colegio y pues uno siempre busca como orientarse en la vida y pues me entré a prestar el servicio militar a la policía. Ok, y bueno, en la policía es donde pues pasa este suceso. Para los que no conocen, pues obviamente es mi hermano, pero en el momento en que sucede este accidente, pues yo estaba pequeño y solo me acuerdo que fue una llamada de alguien que pues se comunicó con mi mamá y mi mamá salió corriendo. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero pues ahora sí exactamente cuéntanos qué pasó ese día, cómo comenzó. Bueno, normalmente pues me levantaba para irme a trabajar a la policía, formábamos como a las 5 de la mañana. Después de formar me dejaron en un lugar en la Circunvalar en Bogotá y estando allí un carro a más de 100 kilómetros por hora me atropella. Me atropella dejándome en estado crítico. Fuimos varios los accidentados en el mismo lugar. No llegaban ambulancias, no, digamos que no tenía conciencia y pues me trasladaron hasta el hospital militar de la policía, temas de ejército Ujú. y pues allí empezaron todos los dolores de cabeza de mi familia. ¿Y qué recuerdas, o bueno, si recuerdas los primeros instantes después del impacto? Pues realmente me acuerdo hasta que llegué al momento a trabajar, que me acuerdo que pasé y crucé la calle y me compré unos chicles, unos Halls porque a esa hora hacía mucho frío. eh, y ya, cuando abrí los ojos ya había pasado, fue como parpadear. Ujú. Y bueno, y cuando llegas pues al hospital te atienden, hacen los primeros auxilios, demás, y, y bueno, ya entrando a fondo, donde pues entras a cuidados intensivos, ¿cierto? A la UCI, y ya pues entrando más a fondo, ¿cuál fue, después de todo eso que pasó, cuál fue la lesión pues más grave que sufriste en ese accidente? Pues realmente creo que los traumas que quedaron a nivel neurológico, a nivel físico, todo el tema de rehabilitación clínico, terapia ocupacional, física, de lenguaje, temas con psiquiatría, porque pues uno le alteró todo lo que era la parte mental, además de los temas de consumir pastas para epilepsia, bueno, un sinnúmero de problemas que quedaron de movilidad, de dolores de cadera, de cabeza. Ujú. Bueno, fue un tema bien complejo durante muchos años, donde estuve en procesos de rehabilitación, terapias todos los días, demasiada constancia, ¿no? Si no hubiese sido gracias a esa constancia que tuve, Ujú. pues también pues no hubiera podido sobrellevar esa discapacidad. Ok, ¿y cómo fue, digamos, ese milagro que Dios hace en tu vida a través de, pues, de ese accidente? Digamos, bueno, tienes el accidente, él entra a cuidados intensivos, a la UCI, pasan más de 2 meses, ¿es que fue? ¿Un mes y medio, 2 meses?
¿Y cómo fue como ese despertar de nuevo a la vida? Porque pues estabas en coma. Pues realmente uno pues no entiende qué es lo que pasa, uno se despierta muy Ujú, consternado porque pues uno se acuerda que estaba bien y aparecer en un hospital sin poder mover las piernas, sin poder mover los brazos, sin poder hablar, sin poder hacer lo normal del mundo, pues es difícil, ¿no? Y más tener que empezar a aceptar que vas a quedar lisiado de manera vitalicia y con problemas y que vas a depender de una tercera ujú. persona, pues no es fácil realmente. Pero pues digamos que dentro de todo ese proceso, pues queda la enseñanza de que pues siempre hay un Dios que lo protege a uno y lo cuida y le da pues como la capacidad de avanzar, ¿no? Sin quedarse Ujú. pues en la negación, porque muchas veces uno queda abnegado y dice que no va a poder salir de eso y pues es cuestión de tener aptitud y aptitud. Amén. Y yo recuerdo, obviamente, pues ya en este lado, recuerdo que en medio de los cuidados intensivos, pues daban como una hora al día y recuerdo que nuestra familia es demasiado grande y ahí asistían más o menos 80 personas, 100 personas al día a estar con él. Pues obviamente los dictámenes médicos siempre fueron, él va a morir, lo vamos a desconectar. Me acuerdo la última semana antes de que él se despertara, dice, pues mi mamá siempre llegaba a las 5 de la mañana donde el doctor, me acuerdo tanto que ella ni dormía, ella se la pasa llorando en las noches, orando, oraba mucho, solo recuerdo eso de ella, que oraba mucho y no podía dormir. Y siempre a las 4 de la mañana ya no la veíamos, ya salía pues directo para la clínica. Y me acuerdo que esa última semana antes que él se despertara, él, el doctor le decía, no, la verdad lo vemos muy grave, ya está botando líquido del cerebro, ya no responde a nada de lo que le hacemos, ya está es por máquina. Y me acuerdo que el doctor le decía, la verdad, si en esta semana no se despierta, lo vamos a desconectar. Y fue muy duro para nosotros como familia porque pues es ver cómo era mi hermano que ya prácticamente estaba del otro lado. Y me acuerdo que un día antes o 2 días, no recuerdo bien, mi mamá pues nunca entraba de primeras y esa vez entró de primeras. Y cuando ella le estaba acariciando las manos y le decía, Juli, despierta, te necesitamos, bueno, ella hablándole, teniendo la fe, porque ella tenía una fe impresionante y eso me impactaba mucho ella tenía una fe increíble, siempre en el proceso de mi hermano tuvo una fe que inquebrantable como la que llamamos y nunca dudó de Dios, nunca dudó, pues mi familia por parte de mi mamá es cristiana. Me acuerdo que hacíamos en la plazoleta una cadena de oración como 80 personas cogiendo de la mano orando, intercediendo por él. Y ella se le da por entrar ese día de primeras. Yo entra y todo, no, Matilde, no entra de primeras, usted siempre entra de últimas, el impacto es fuerte y ella no pasa nada, va a entrar de primeras. Y cuando entra ella comienza a acariciarlo y de repente pues mi hermano está así y de repente queda sentado y se despierta y mi mamá casi le da un infarto ahí, pero es donde mi hermano dice, hola Muchi, le dice Muchi, hola Muchi, ¿cómo estás? Y mi mamá, hijito, se despertó, pero fue de una, él quedó sentado. Y me acuerdo tanto que él no le dijo nada, sino, ¿cómo está mi familia? Ahí después se pagaba riendo, ya pagaron el arriendo, como preocupado de las cosas, mi mamá, tranquilo, no pasa nada. Y él dice, la quiero mucho, cuiden a mi familia, además, y vuelve a caer. Y mi mamá, o sea, queda destrozada porque él vuelve a caer y queda en la misma condición. Y ella sale peor, porque ella dice, mi hijo se me despidió, se está despidiendo, se murió ahora sí. Y ahí fueron los momentos más intensos de oración, donde todos clamábamos, orábamos. Pero cuando él se despierta, después los doctores dicen que comienza una evolución, comienza a convulsionar, dicen que era bueno porque pues se iba a despertar. Pero cuando tú te despiertas y ya comienzas como a ver la realidad de las cosas, ¿cómo fue, digamos, ese proceso de uy, otra vez estoy en la vida? Pues realmente pues uno no entiende qué es lo que pasa. Primero que todo, no me acordaba de mi pasado, ¿no? Perdí memoria, entonces no sabía quién era mi mamá, no sabía quién era mi papá. Eh, pues ese tema es muy fuerte porque no saber qué estás haciendo en un lugar donde hay médicos, Ujú, exámenes, que te hacían resonancias, TAC, que te hacían cámara hiperbárica. Tú no sabías que llegaba mucha policía a ujú, visitarme y uno, pues sin saber quién era esa gente, pues era algo bien difícil. Realmente, pues, lo que le digo, estar bien, no poderse sentar ni caminar, pues no es fácil porque ujú, uno quería moverse y uno no podía estando en una silla de ruedas. Pues el cambio es bien drástico, pero pues ujú. valió la pena y siempre he dicho que lo mejor que me pasó fue ese accidente.
Y algo que me impactó era que los doctores cuando él se despertó dijeron, no, lo mínimo es que él quede paralítico, quede vegetal. Entonces no era una lucha solamente en medio del accidente que se despertara, sino después de que se despertó también seguían los diagnósticos negativos, pero mi mamá mantenía la fe y yo la veía como él tuvo que enseñarle como un niño a volver a hablar, a caminar, lo bañaba, le enseñaba otra vez las palabras como si fuera un niño. Y yo veía como mi mamá pues perseveraba aún en la fe y con él tenía esa constancia de perseverar, de nunca pues retroceder a pesar de los dictámenes. Y algo que hoy quiero preguntarte es, ¿sentiste miedo de no volver a ser el mismo? O sea, esos dictámenes, ¿sentiste miedo de alguna vez decir no, hasta aquí? Pues siempre he sido muy fuerte como a nivel de querer, lo que quiero lo consigo. Entonces como que en las juntas médicas se reunían muchos de ellos, decían, usted no va a volver a caminar. Y yo decía, que sí voy a volver a caminar. Ujú. Me decían que yo tendría que tomar medicamentos de manera vitalicia. Yo decía, no voy a tomar porque Dios me sanó. Entonces, Ujú. como era como esa guerra contra todos los dictámenes que me daban y contra lo que yo creía que iba a pasar para mejoría. Y hay una palabra que lo que él hablaba es bíblico y dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados, potestades de las tinieblas, y era eso. Y como familia también lo vivimos, es una lucha entre lo espiritual de a este lado seguimos perseverando, avanzando o nos rendimos y que se haga la voluntad pues que uno creía que era de Dios, pero no, Dios tenía un plan para él, lo quería sacar adelante, pero muchas veces también uno dudaba en la fe de decir, ¿será que Dios puede tantas cosas que él tiene y más sí, temas neurológicos del cerebro? Pues era complicado, pero nunca desistimos como familia y él aún más, pues obviamente que era el primero que tenía que ser fuerte. ¿Y viviste alguna experiencia espiritual o sobrenatural en medio del accidente o después? Pues tengo una imagen y era cuando estaba dentro del estado de coma y era que, digamos como que yo cogía un bus y ese bus lo cogía en la esquina de mi barrio y daba la vuelta al barrio, pero en ese bus no eran sillas, sino eran camillas. Y esas camillas me bañaban, me limpiaban, era como el paralelo de lo que estaba pasando, como el Pero subconsciente en un bus. en un bus, pero dentro de la escena siempre estaban pues las enfermeras y detrás de las enfermeras habían siempre dos niños de blanco, o sea, ellos siempre estaban en todo y el sueño se repetía y se repetía y se repetía. Wow. Vamos que eso, eh, y recuerdo pues como un momento muy fuerte que fue cuando iba como en un ascensor y abrieron y se vio pues como ya la recepción de donde me estaban subiendo de cuidados intensivos a la habitación. O sea, ya a la vida, o sea, la volver a la Sí, realidad. Y, y sobre todo este proceso del accidente y después, ¿qué aprendiste sobre la vida y lo frágil que es ella? O sea, que no sabemos el mañana. bueno, no, realmente uno no es consciente de lo que pueda llegar a suceder, pero a veces sí tenemos la capacidad de evitar que cosas malas pasen, porque digamos que la vida también le da a usted la oportunidad de hacer lo que usted quiera, pero también la vida le da la oportunidad de decir si usted elige entre lo bueno o lo malo. Sucede como con la alimentación. Ujú. Usted ve si se come azúcares o no come azúcar. Ujú. Entonces creo que la vida me dio una lección muy fuerte porque eh, hizo cambiar mucho mi pensamiento y haber estado en discapacidad me hizo volverme muy especialista en temas de discapacidad con relación al tema del deporte. Mm. Y algo que pues él actualmente hace es que eso también le sirvió y lo veo yo desde este lado, que eso lo usó no para mal, sino para tener un recuerdo malo, sino como un testimonio de lo que hoy estamos contando y para ayudar a las demás personas. Yo veo cómo él ahora, después de su proceso, cómo ayuda a los discapacitados, cómo ayuda a esas personas que necesitan apoyo, que es algo muy fuerte en lo emocional, en la mente, cómo ellos batallan, sí, que personas que tal vez perdieron un brazo, una pierna, sus dos piernas y lo veo como él habla con esa convicción y esa fe y la motivación que les impregna a ellos es de admirar y es lo mismo lo que Dios ha hecho en la vida de él, pues Dios nos da para que nosotros demos también. Y algo también que me impacta mucho y que yo quisiera que le diera un mensaje
a los jóvenes que tal vez sienten que la vida es segura, que nada les puede pasar, ¿qué mensaje les daría a ellos? Que ellos dicen, no, nunca va a pasar nada malo y soy joven y tengo muchos años por delante. Pues bueno, realmente uno no está excepto que suceda algo malo. Realmente la vida te pone pruebas demasiado difíciles y llegan en cualquier momento. Ujú, Uno no sabe cuándo le va a pasar algo malo. Si saliendo del baño se resbaló, se cayó y quedó en cuadriplegia, si ujú, bajando las escaleras se tropezó, se enredó y se cayó y se rompió los dos brazos, un sinnúmero de cosas, ¿sí? Entonces, el mensaje de los jóvenes es el tema del autocuidado, ujú, de cuidarse en todos los escenarios, transportándose hacia su casa, si tienen vehículos, pues tener el mayor control y minimizar el tema de las distracciones que puedan a uno hacerle, digamos que tener un daño. Y lo más, digamos que, y siempre aferrarse a Dios en todo momento, de que salga de su casa, de que llegue a su casa, llegue a su trabajo, salga de su trabajo, realmente buscar esa protección de Dios, porque ujú, muchas veces nos olvidamos de Él y vivimos el día a día de un afán que realmente pues lo único valioso que tenemos es la vida. ujú. Digamos que todo tiene solución, todo se soluciona excepto la vida. Y digamos que y tenemos a Dios que es el que nos da la vida y pues nos puede ayudar a mejorar. Y muchas veces decimos es que Dios me puso en ese accidente y es que no, realmente Dios nos pone en lugares porque Él sabe que nosotros podemos superar ese tipo de Ujú. pruebas. Entonces, y como esa prueba, de pronto a mí estar en discapacidad me hizo aprender tanto para enseñar a mejorar a personas en condición de discapacidad. Sí, y es increíble porque pues obviamente dice la palabra que Dios pone, pues obviamente permite la tentación y demás, las pruebas, pero Él no deja que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y Dios, digamos, a las personas que pasan por esos momentos difíciles, pues Dios sabe que ellos pueden soportar y que tienen la valentía y que muchas veces Dios utiliza esas cosas difíciles para que se acerquen a Él. Es como, hey, un llamado de atención, estás lejos de mi hijo, y atento, o sea, hasta que nosotros tal vez no nos vemos a fondo, no solamente en accidentes, en problemas de la salud, sino en cualquier área de nuestras vidas, financiera, familiar, hasta que no nos vemos al fondo es donde no tocamos como la presencia de Dios y Señor, ayúdanos. Entonces, Señor muchas veces dice, hey, no permitan hasta que estén al fondo para buscarme, sino también en lo bueno, cuando estamos bien también es bueno buscarlo. Y eso fue yo creo que lo que fortaleció a mi hermano y nos fortaleció a nosotros como familia, que mi familia era muy entregada, o bueno, es todavía, muy entregada a Dios. Y eso la fe nos ayudó para pues salir de este momento que fue muy, muy difícil. Fueron más de 2 meses en donde estuvimos ahí guerreando en oración espiritualmente y ya después años de recuperación. Y bueno, hermano, ¿qué proyectos o qué sueños nacieron en ti, en tu corazón, después del accidente? Pues proyectos y sueños, uno siempre tiene como el sueño de tener una estabilidad, sobre todo financiera, ¿no? Uno, digamos que uno no entiende a veces que hay que tener es digamos que una estabilidad, pero espiritual realmente, Ujú, porque si usted tiene digamos, dentro de sus sueños algo muy regulado, pues de seguro le van a llegar cosas maravillosas. ujú, Pero sueños tengo, pues, alguna vez sin tener 50 pesos, estaba en uno de los mejores hoteles en Escocia ujú, y a veces uno no sabe el propósito que tiene Dios. Entonces, los sueños, todos los que vengan, obviamente en relación a mi trabajo, a lo que hago con el tema de promoción de deporte, y nada, cada día buscando más de Dios y tratando de mejorar y ser ujú, mejor persona, cada día más, 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 y luchar porque los proyectos que uno tiene como empresas, ideas de negocio, pues eh, de pronto sí quisiera decir algo y es que cuando tengamos un sueño, hasta que no lo cumplamos, no descansemos. ujú, Realmente muchas veces decimos, ah, es que voy a hacer esto, pero, o bueno, les pongo un ejemplo, muchas veces uno dice, ay, quiero tener un carro, pero ni siquiera empieza uno a ahorrar ujú. para tener ese carro. Entonces, hay que empezar a hacer, hay que ser personas que más
más que decir, es hacer. Ujú. Entonces, nada, y poner a Dios al frente de todos los proyectos que tengamos y los sueños. Claro, y algo que pues obviamente yo lo baso en la Biblia todo, como que lo que mi hermano dice es que en la palabra dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo, ser exitoso, tener fama, sí, tener todo lo que sueñas si tu alma se pierde? Entonces algo que mi hermano decía es muy importante y es, hey, sí, tienes sueños, tienes anhelos, quieres ser exitoso, obviamente todos nacemos con eso, Dios nos dio algo que es soñar, nos dio algo que es un carácter de victoriosos, de ir a la conquista, pero poner a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Sobre cada decisión, algo que yo les predicaba, bueno, a mi grupo de jóvenes, yo les decía, hay un valle de decisiones a diario que enfrentamos. El valle de decisiones cada día tiene un tiempo de decisiones que debemos tomar, qué decisiones tomamos, conforme a qué las tomamos. Entonces, si Dios está por encima de todo, créanme que lo que decía el versículo en Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Lo que usted sueña, lo que usted anhela, aunque usted ahorita diga, no, es imposible, David, Julián, esto es complicado, no lo voy a lograr. Si pones a Dios por primero de todas las cosas, eso es añadidura. Y digamos que mi hermano no se esperaba eso. Después del accidente, pues muchas batallas en su mente vinieron, no sé qué pasaría en su mente de decir, bueno, no puedo, ahora qué va a hacer esta condición. Pero ahorita yo lo veo, yo digo, es un hombre de superación, es una persona que salió adelante, que yo lo he visto con mis ojos, que nunca se rinde, que avanza. ¿Pero por qué? Porque él decidió poner a Dios sobre todas las cosas. Yo soy testigo que cuando él puso a Dios sobre todas las cosas, comenzaron a fluir más las cosas. Ya estaban fluyendo, pero aún fluyeron más cuando él puso a Dios sobre todas las cosas. Entonces la invitación es, si tú tienes sueños o si estás afrontando un momento difícil, tal vez estás en un hospital o algún problema, no dudes que Dios puede sacarte adelante, así como lo hizo con mi hermano. ¿Tienes algo Bueno, que no, decir? sí, y de pronto pues añadirle algo, y es que muchas veces uno carga cosas que no son Ujú, buenas, ¿sí? Y pues yo llegué un momento a refugiarme en temas de alcohol también, ujú, fumé cigarrillo, eh, porque la misma discapacidad me hacía generar muchos problemas y me regocijaba o como que me escondía detrás del alcohol y demás, sin importar lo que me gastara, lo único que quería era divertirme y ya. ujú, Al otro día, si no tuviera dinero, pero pues puedo decir que ya dejé de fumar, ujú. dejé de tomar, me alejé de amistades que no me estaban dando como ese equilibrio que yo necesitaba. Personas que, por ejemplo, yo amo el deporte, Ujú, entonces alejé todos mis amigos borrachos de mi vida y empecé a crear otro tipo de amistades, como ahora las que estoy haciendo ujú, en la iglesia, que es un concepto diferente. Entonces, soltar eso que no nos sirve ujú. es, sería lo mejor que podemos hacer. Ok, y para ya ir finalizando pues este podcast, eh, quiero que tú nos dejes con un mensaje final y es, si pudieras resumir, perdón, en solo una frase lo que Dios hizo contigo en ese accidente, ¿qué sería? ¿Qué frase definirías todo el proceso que viviste en ese accidente? Eh, Oportunidad, que Dios siempre nos da una oportunidad de mejorar, de cambiar, de ser mejores hijos, nos da oportunidad cada día, así la embarremos, siempre Ujú, vuelve y es como si reiniciáramos el contador. Pero muchas veces esas oportunidades tienen unos límites, ¿no? ujú. Tampoco es infinito de que pues yo la embarro y siempre va a estar, él está dispuesto a perdonarnos, pero también nos da la oportunidad de mejorar. Entonces yo creo que pues en eso resumo que Dios me dio la oportunidad eh, también de contarle a mucha gente por medio de mis charlas también Ujú. el milagro que Dios hizo. Entonces, nada, oportunidad. Amén. Y es eso, digamos que Dios es infinito, sí, pero lo que mi hermano dice, pues obviamente hay un punto donde el Señor dice, bueno, pues no quiso, sí lo haré con otro, ¿sí? Y dejamos muchas veces pasar oportunidades, pues por estar distraídos. Un pastor dice una vez, por estar en el ruido del mundo, no escuchamos la voz de Dios porque está ese ruido del mundo en mis placeres, en mis deseos, y dejo pasar oportunidades que solo vienen una vez, que pues las debemos aprovechar. Y para allá, pues para acabar, ¿qué consejo le das a quienes están escuchando este podcast que hoy sienten que no hay esperanza, ¿sí? Que se sienten en un estancamiento, en algo que no tienen salida? ¿Qué le dirías a ellos? Pues
realmente lo único que les puedo decir es, no es fallecer porque no es fácil, no es fácil, y van a llegar 1000 personas a decirle que no se puede, y van a llegar 1000 personas que le van a decir, usted no tiene la capacidad de hacer lo que sueña, sus sueños son muy poquitos, que tal vez si su sueño es tener una moto o un carro, van a llegar a personas a decirle qué carro tan feo el que sueña. Entonces que muchas Ujú. veces sus sueños no se conviertan en los sueños de otros. Entonces que cumplamos lo que nosotros queremos y pues, que siempre pongamos a Dios al frente de todo. Y es también entender que Dios siempre trae esperanza. Dios es el único que puede sacarnos de la condición en la que nos encontramos, ¿sí? Sin Él no somos nada, ¿sí? Sin Él no somos absolutamente nada y es recordar, pues también les doy un consejo a las personas que están también pasando problemas difíciles de circunstancias que tal vez no son deseables para uno, que tengan fe. La fe lo puede todo. La fe pudo que nosotros tuviéramos esa fortaleza para salir adelante, para transmitírsela a mi hermano, aun cuando él estaba en coma. Esa fe lo levantó a él y aquí está, donde los médicos decían que miles de cosas en contra de él y acá está y es testimonio vivo de que Dios hace las cosas nuevas, Dios todo lo hace nuevo y nada, agradecemos hermano Julián por la oportunidad que nos da de contar su testimonio, de abrir su corazón y compartirlo a todos nosotros. Yo sé que será de gran bendición para muchos y historias como las tuyas nos recuerdan que cuando estamos en la cueva hay una salida y esa salida se llama Jesús, ¿sí? Aunque parezca la noche más oscura, siempre hay una voz que trae esperanza y se llama Dios. Entonces, eso fue La Voz en la Cueva, nuestro segundo episodio de este podcast. Y nada, no olviden seguir a mi hermano. Ahí les voy a poner las redes ahí abajo para que lo puedan seguir. También les voy a poner en la descripción el link donde va a estar él contando su testimonio a más profundidad, que fue un documental que RCN le hizo acerca de cómo él salió de coma, bueno, todo este problema y ahora pues le ayuda y sirve a otros que están en esa condición con la policía y con el tema deportivo. Entonces también si lo quieren ver, ahí está completo en el canal de RCN, ya se los dejo en la descripción. Y nada, hermano, muchas gracias, Dios lo A bendiga usted, y bueno, nos vemos en otra oportunidad, en el tercer episodio de La Voz en la Cueva. Espero que Dios haya hablado sus corazones. Y si no están suscríbanse, que eso nos ayudará a que pues podamos seguir haciendo contenido. Y si no tienes la campanita, actívala, dale clic, la activas y eso te notificará cada vez que subamos un video. Dios los bendiga y hasta pronto. Chao a todos.